Bienvenidos. Vamos a ver entonces la conferencia número 6 del Principio Divino que se llama Predestinación. Esta fue una conferencia que cuando yo la escuché por primera vez, es una conferencia que me encantó, porque a mí siempre se me había explicado en todas las situaciones en las que había estado, en los grupos religiosos, que, yo me hacía una pregunta fundamental y es la siguiente. Para la mayoría de gente que practica una religión específica, piensan que los únicos que van a ser salvados, que van a ser recuperados al reino de los cielos son su grupo religioso. Y esto era algo que a mí, en lo profundo de mi corazón, me lastimaba, porque yo pensaba, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo es posible entonces que solamente se salve un grupo pequeño? Y ahí hice varias preguntas a mucha gente, pero básicamente una de las cosas que me dolía bastante era cuando me decían que Dios escoge a todo el mundo o le da la posibilidad, da una posibilidad igual para todo el mundo, y es la persona la que decide o no decide seguir ese camino de fe. Entonces yo hacía la siguiente pregunta. Pero ¿qué pasa con un niño que crece en un hogar donde los padres nunca le explicaron acerca de la existencia de Dios y no le amaron, no le enseñaron sobre el amor? Y de repente esa persona crece y se hace adulta y yo llego a hablarle de Dios. Esta persona tiene una alta posibilidad de rechazar la palabra de Dios precisamente porque nunca se le enseñó. Y no solamente eso, sino que si nosotros llegamos con el discurso de que Dios es un padre y resulta y sucede que la palabra padre le provoca hasta dolor de estómago porque su padre lo maltrató, lo trató súper mal y entonces no logra concebir el amor de un padre. Entonces, la respuesta era la misma. Dios da la posibilidad del camino de fe a todo el mundo y por igual, y es la persona la que decide o no decide seguirlo. Esta respuesta me parecía un poco injusta en el contexto que estoy explicando. Esta conferencia a mí me resultó muy explicativa y muy lógica, y por eso me encantó desde el primer momento que la escuché, y es sobre la predestinación. Para la mayoría de los cristianos piensan y creen que Dios predestina todo. Entonces, le dan crédito a ese dicho que anda en la calle que dice que el que nació para maceta ni del corredor pasa. O sea, salado, naciste así y así te vas a quedar. Es una predestinación. Pero a la luz del principio divino, y nosotros hemos analizado ya que el ser humano tiene una porción de responsabilidad que cumplir. Entonces, la pregunta es, ¿Dios predestina todo lo que ocurre con el ser humano? ¿Y cuál es la relación que existe entre la predestinación que Dios hace y la porción de responsabilidad que el ser humano le toca cumplir? Bueno, esas son las preguntas que vamos a responder con esta conferencia. En primer lugar, vamos a analizar algunos versículos bíblicos que parecen sustentar que Dios predestina todas las cosas que ocurren con el ser humano. Entonces vamos a ayudar en esta parte del principio divino, un poco, ¿verdad? O bastante, con muchos versículos bíblicos. Entonces vamos a estudiar lo que es la predestinación. La predestinación de Dios con respecto a su voluntad. Entonces vamos a ver cómo Dios sí predestina la realización de su voluntad. Ahora bien, ¿cuál es el papel del ser humano dentro de esa predestinación? Entonces vamos a ver, como dije, versículos bíblicos que parecen sustentar, ¿verdad? Parecen sustentar una completa predestinación. O sea, que sustentan
¿verdad? Que Dios predestina todo. ¿Sí? O sea, que Dios predestina todo con lo que ocurre con el ser humano. Ya de por sí lo tiene establecido. Eso es lo que significa eso. Entonces leamos Romanos 8:30. También vamos a leer Romanos 8:15 al 16. Leamos Romanos 9:21 y leemos también Romanos 9 del 11 al 13. Son versículos, ¿verdad?, que hablan sobre una predestinación completa de Dios. Y curiosamente, ¿verdad?, es Pablo quien da todas esas afirmaciones. Romanos 8:30 dice lo siguiente: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, pareciera decir este versículo, primero, a los que predestinó, a estos los llamó. O sea, hay personas que están predestinadas para ser llamadas por Dios. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso dice este versículo. Leamos Romanos 8, del 15 al 16. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ok? A mi parecer, este versículo no corresponde con el que quiero leer. Déjenme chequear Romanos 8, 15, 16, a ver si es un error. Ajá, ¿ves? Es Romanos 9, 15, 16. Todos podemos cometer errores, ¿verdad? Que dicha que los podemos corregir. Romanos 15, 9, 15, 16. Ahora sí, aquí está el que quiero leer. Dice así: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pues, vamos a leer desde el 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces este versículo bíblico pareciera dar a entender que Dios escoge arbitrariamente de a quién tener misericordia, ¿verdad?, y de quién no. No depende de la persona, depende del que Dios escoja. Eso es lo que da a entender este versículo. Vamos a leer Romanos 9:21. Dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? También, ¿verdad? Pareciera que Dios está predestinando unos para la honra y otros para la deshonra. Romanos 9, del 11 al 13. Dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanece, no por las obras, sino por el que Él llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y muchas personas toman este pasaje bíblico para decir que Dios, ya desde antes de que el ser humano nazca, va a elegir a unos para amar y a otros para odiar. Entonces muchas personas basan la teoría de la predestinación, ¿verdad?, en todos esos versículos que están escritos en la Biblia. Pero como es costumbre para los que somos conferencistas del principio divino, nos gusta analizar
¿verdad? Como lo hemos aprendido, todos los versículos bíblicos que hablan sobre eso. Entonces, vamos a ver que también existen versículos bíblicos que contradicen la predestinación. Entonces, estos afirman y sustentan la predestinación, estos los contradicen. Leemos varios también, ¿de acuerdo? Vamos a leer, entonces acá, Génesis 6, 7, Mateo 7, 7, Génesis 2, 17, Juan 3, 16 y Santiago 5, 14. Vamos a repasarlos, a ver si están correctos. Sí. Leamos todos esos, a ver qué nos dicen esos versículos. Génesis 6, 7. Dice así. Vamos a leerlo un poquitito de antes. Génesis 6, del 6 al 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Este versículo dice que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano en la tierra. Las personas que creen en la predestinación dicen que el mundo que se ha creado fue algo que Dios ya sabía que iba a ocurrir porque así lo predestinó Él y todo se cumple de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero eso lo contradice este versículo porque dice que Dios se arrepintió. ¿Cuándo uno se arrepiente de haber creado algo como ser humano? Precisamente cuando la situación no sale como uno lo planeó. O sea, no es una predestinación de Dios este mundo. Dios se arrepiente. O sea, un arrepentimiento de Dios de haber creado al ser humano en la tierra. Eso contradice la predestinación. Leemos Mateo 7, 7. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué está indicando acá? Pedid, se os dará, llamad, se os abrirá. O sea, el ser humano puede hacer algo para recibir una respuesta de Dios. Y cualquier ser humano puede hacer eso, ¿verdad? Cualquiera de todos. Ahí no están diciendo el que yo escojo, a ese se le va a dar, no. Está afirmando, ¿verdad? Literalmente, está afirmando: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. O sea, los seres humanos, independientemente de quienes sean, dice: todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Leemos entonces Génesis 2:17. Cuando Dios está hablando con Adán y Eva, les dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, ¿qué le está diciendo Dios acá a Adán y Eva? Que si ellos hacen una acción, ciertamente van a morir. O sea, si comen del árbol prohibido, ellos van a morir. Depende de lo que haga el ser humano. Así va a ser la consecuencia, si no, la advertencia de Dios no tendría ningún sentido.
Entonces, eso también va en contra de la predestinación. No corresponde a lo que Dios predestine, sino a lo que haga o deje de hacer el ser humano. Juan 3:16 dice, 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, ¿verdad? Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes pueden creer en Jesús? Todas las personas, ¿verdad?, que lo elijan como centro de su fe. O sea, no depende de que Dios haya escogido a alguien para creer en Jesús u otro para que no crea, no. Todos tienen, ¿verdad?, la posibilidad de llegar a tener la fe en Jesús. Santiago 5:14. ¿Qué nos dice Santiago 5:14? Vamos a ver. Aquí está. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Entonces, también aquí está diciendo, la oración salvará al enfermo. Llamen a los ancianos, hagan algo, y van a ver, ¿verdad?, cómo la persona se puede curar. Y la oración, por la oración les serán perdonados sus pecados. Quiere decir que el ser humano sí puede hacer algo, ¿verdad?, para cambiar su situación. Eso no va a depender de la predestinación, sino de lo que el ser humano haga para cambiar esa situación. Entonces, son versículos que claramente contradicen la teoría de la predestinación. Entonces, ¿qué otro aspecto es importante de analizar? ¿Será que Dios predestina o no predestina? ¿Sí? Vamos a ver entonces la predestinación de Dios, como dijimos antes, con respecto a su voluntad. ¿Qué es lo que Dios sí predestina? Que sí, Dios da una predestinación. Pero ¿cómo es la predestinación que da Dios? Primero, Dios predestina solo el bien. Eso es algo muy importante de saber. Lo que Dios sí predestina, Dios predestina solo el bien. ¿Por qué sabemos eso? Por ese versículo que leímos, Génesis 6:6. ¿Por qué Dios se arrepiente de haber creado al ser humano? Precisamente porque el ser humano no estableció el bien, sino lo que estableció fue el mal. Esto está en contra de lo que Dios predestinó en el origen de la creación. Y leemos 1 Samuel 15:11. Para analizar cómo es que Dios da su predestinación y cómo el ser humano también, en muchas situaciones, se coloca en contra de esa predestinación de Dios. Dice así: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, o sea, contra mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. ¿Por qué a Dios le dolió haber colocado a Saúl como rey? Porque se puso en contra de ¿qué? Del bien para el cual Dios lo había predestinado. Entonces, ahí está otra prueba más de cómo se da la predestinación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Siempre va a predestinar. O sea, Dios siempre predestina. O sea, Dios siempre hace su trabajo.
¿Cómo predestina? Primero hace su trabajo. Primero hace su plan. Entonces Dios empieza a anunciar su voluntad, pero ¿cómo? Primero hace su trabajo, hace su plan. La voluntad de Dios, y eso es algo que tenemos que conocer, la voluntad de Dios es única, es eterna y es incambiable. Entonces, Dios predestina, incambiable y absoluta. Dios predestina, es su voluntad. Y la voluntad de Dios es única, eterna, incambiable y absoluta. Y Dios también predestina, al ser humano para cumplir una misión. Ahí sí, Dios predestina al ser humano para cumplir una misión, como el caso de Saúl, ¿verdad? Dios lo coloca como rey para cumplir una misión y lo predestinó para esa misión. Pero sabemos, por las palabras de la Biblia, que Saúl se coloca en contra de la misión por la cual Dios lo había predestinado. Y otra cosa muy importante que hay que tomar en cuenta, cuando el hombre predestinado para cumplir esta misión falla, adivine qué hace Dios. ¿Será que Dios cambia su voluntad? Porque ese ser humano falló. No, Dios no va a cambiar su voluntad es única, eterna, incambiable y absoluta. Dios no la va a cambiar. ¿A quién cambia? Ok, y lo voy a escribir acá para que nos quede claro. A todas las personas que tenemos una misión, cuando el hombre o la mujer, ¿verdad? Predestinado, o sea, quien Dios predestinó para cumplir una cierta misión, falla, predestinado para cumplir con la voluntad de Dios, predestinado para cumplir con la voluntad de Dios, falla, Dios escoge a otro en su lugar. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que realmente esto es lo que hace Dios. Cuando Saúl falla, ¿a quién escoge Dios en lugar de Saúl? La misión de Saúl era construir el templo, representando la casa de Dios, representando al Mesías. ¿Y qué hace Saúl? Se pone en contra de la voluntad de Dios. Está más centrado en hacer la guerra, ¿verdad?, a sus enemigos. Entonces, ¿Dios a quién va a escoger? A David, para sustituirlo. Y una vez que el ser humano ha fallado y Dios toma la decisión de sustituirlo, haga lo que haga él. ¿Cuántas veces no intentó Saúl de matar a David? Un montón de veces. Pero Dios ya había tomado la decisión precisamente porque Saúl había fallado. Bien, entonces queda claro. Dios sí predestina. Primero, su voluntad. Primero tiene un plan, ¿verdad? Él no hace su trabajo sobre la nada, no. Primero tiene una base, hace un plan. Segundo, predestina su voluntad, única, eterna, incambiable, absoluta. Nunca la va a cambiar. Por eso es que sabemos que el reino de los cielos sí o sí se va a construir en la tierra, porque es el plan original de Dios, es su voluntad, eterna, incambiable y absoluta. Dios va a predestinar a un ser humano X
para cumplir una misión. Eso lo predestina. Pero cuando este hombre predestinado falla, Dios va a escoger en otro en su lugar. Entonces eso se llama la providencia, ¿verdad?, de Dios, por un principio que se llama el principio de sustitución. La voluntad de Dios está ahí, falla, Dios lo va a sustituir con otro ser humano, porque la voluntad de Dios es incambiable, va a escoger a alguien más en su lugar. Ok, queda bien claro, ¿verdad? Por eso es que en la Biblia, cuando uno lee ciertas historias, pareciera dar a entender, pareciera que las historias se repiten. Unos seres humanos y otros, sus historias se parecen. Es precisamente por eso. Vamos a estudiar la predestinación de Dios con respecto al cumplimiento de su voluntad. Ahora sí. Predestinación de Dios con respecto al cumplimiento de su voluntad. Okay, antes hablamos de la voluntad de Dios, ahora del cumplimiento de esa voluntad. Entonces nosotros ya estudiamos más bien el principio de la creación, que la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios se cumpla, se necesitan dos cosas. Primero, se necesita la porción, o sea, el cumplimiento de la porción de la responsabilidad de Dios. Y habíamos dicho que también se necesita, ¿verdad?, más el cumplimiento de la porción de responsabilidad humana. Y habíamos dicho, vamos a dibujar acá un gráfico, habíamos dicho que la porción de responsabilidad de Dios corresponde en números, para pensarlo como números, a un 95% del cumplimiento de su voluntad. Entonces, corresponde a esta gran área, ¿verdad?, de este gráfico. Y que la porción de responsabilidad humana, comparada a la de Dios, es como un 5% del total de la voluntad o del cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, si se cumple la porción de responsabilidad de Dios, que es la mayor parte, y la porción de responsabilidad humana, que es una parte más pequeña, pero es igual de importante, entonces se puede cumplir la voluntad de Dios. Ahora, Dios, como dijimos, sí pronostica o predestina la realización de su voluntad. Vamos a leer algunos versículos que son representativos de eso. Leamos Marcos 5:24, leemos Santiago 5:15 y leemos también Mateo 7:8. A ver qué nos dicen esos versículos que dan testimonio de esto que estamos hablando. Vamos a ver. Marcos 5:24. Dice, les dijo también, mirad lo que oís,
porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. O sea, quiere decir, las acciones del ser humano van a acarrear, ¿verdad?, una consecuencia dependiendo de lo que se haga. Existe una responsabilidad humana en todo lo que pasa. No nos podemos librar de eso, así que cuidado. Santiago 5:15. Ya lo habíamos leído. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Está hablando de la responsabilidad humana. Mateo 7:8. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O sea, existe una responsabilidad humana para cumplir con esa voluntad de Dios. Bien, eso es con respecto a la voluntad. Para darles un ejemplo, Dios predestina el cumplimiento de su voluntad con el rey Saúl de crear un reino de Dios centrado en el templo. Y Dios cumple su porción de responsabilidad. Primero, lucha con el pueblo de Israel para que acepte a Samuel como profeta. E incluso, antes de nombrar al rey Saúl, ¿cuál era la predestinación de Dios con respecto a su voluntad? Si nosotros leemos bien la Biblia, antes de nombrar Dios a Saúl como rey de Israel, nos damos cuenta que Dios en realidad no quería nombrar a ningún rey. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando Samuel se enoja y se molesta con el pueblo porque está pidiendo un rey, y él le duele en su corazón, él ora a Dios, y Dios lo consuela, y le dice, no se han puesto contra ti, Samuel, sino que se han puesto contra mí, porque mi pueblo quiere un rey. Y Dios dice que pareciera que el pueblo no quiere ya ser gobernado directamente por Dios. Pero bueno, ahí Dios, de alguna manera, tiene que nombrar a alguien representando, ¿verdad?, su voluntad. Y él nombra a Saúl como rey de Israel. ¿De acuerdo? No es que Dios está cambiando la realización de su voluntad, no. Dios, recuerden, su voluntad es absoluta e incambiable, cambia. Pero, ¿qué está haciendo Dios? Asumiendo la responsabilidad en un 95% de esa restauración por la cual tenía que pasar el pueblo de Israel. Y entonces Él, cumpliendo su responsabilidad, les da un rey y nombra a Saúl. ¿Cuál era entonces? Incluso escoge a un profeta para que lo unja y todo. Dios establece ya toda su responsabilidad. Y el 5% le tocaba ahora sí al pueblo de Israel y a Saúl mantenerse unidos como rey y pueblo. Esto no se cumplió y entonces la voluntad de Dios no se cumple. Pero Dios hace la predestinación y elige a una persona para que lo cumpla. Ahora, ¿cuál es la predestinación de Dios con respecto al ser humano? Que Dios sí, ya eso lo hemos venido aclarando un poco, pero la predestinación de Dios con respecto al hombre, o sea, al ser humano. Vamos a analizar algunos aspectos. Primero, para que el hombre caído se vuelva, verá, el hombre que ha realizado su porción de responsabilidad, o sea, ha realizado la predestinación de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cumplir, o sea, para que el ser humano sea, ¿verdad?, un ser humano
que cumpla con la predestinación de Dios, o sea, que cumpla con aquello para lo cual Dios, con la misión para la cual Dios lo ha predestinado, tiene que cumplir su porción de responsabilidad. Hay un ejemplo aquí muy claro y cuando uno lo lee hasta se le encoge el corazón y de hecho uno dice, en algún momento yo llegué a pensarlo, yo sé que mucha gente también puede estarlo pensando. ¿Por qué es que Dios no deja que Moisés entre a la tierra prometida cuando Él le había dicho que era el elegido para sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida? Y después Dios no le deja entrar. Después de todo lo que Moisés había sacrificado, había aguantado las acusaciones de ese pueblo rebelde, bueno, el pobre pasó por una serie de cosas que uno ni siquiera puede imaginar de la presión que recibió. Y aún así, Dios no le deja entrar en la tierra prometida. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la situación que se dio para que eso sucediera? Bueno, Dios había predestinado a Moisés para que fuera el elegido, pero Moisés falló al final. Falló por haber golpeado la roca 2 veces, cuando el pueblo se está quejando en contra de Moisés, en contra de Dios. Entonces Moisés se enoja y en lugar de golpear la roca una vez, la golpea 2 veces. Y después de eso Dios le dice que no va a entrar a la tierra prometida. Entonces, en el último momento, Moisés no logró cumplir su porción de responsabilidad. Entonces, no logró cumplir con la predestinación de Dios en su misión. Y eso le ocurre frecuentemente a los seres humanos que tienen la vida de fe. Segundo, cuando Dios llama al hombre, hace 2 cosas. Primero, Él va a establecer, ¿verdad? Dios establece un fundamento para su voluntad o para el cumplimiento de su voluntad. Tomemos más bien, para un fundamento para su responsabilidad. Tomemos el mismo caso de Moisés. ¿Cuál era el fundamento que Dios había hecho con Moisés, ¿verdad? Para cumplir su porción de responsabilidad. Aquí me estoy refiriendo a la responsabilidad de Dios. Recordemos la historia de Moisés. Un rey, un faraón egipcio, mandó a matar a todos los niños cuando Moisés nació. Y Dios trabajó, porque Dios tenía la responsabilidad, ¿verdad? Como Él ha tomado responsabilidad por la restauración humana, Dios trabajó cumpliendo su responsabilidad, protegiendo a Moisés cuando estaba bebito, ¿verdad? Preparó una familia para que Moisés naciera. Y después, cuando lo quisieron matar, Dios lo protegió, porque eso fue un milagro por el cual Moisés se pudo salvar. Incluso Dios trabajó e inspiró a las personas para que este niño, siendo un esclavo judío, viviera en el palacio del faraón. El mismo faraón, ¿verdad?, que había mandado matar a todos los niños. Y esta persona crece en él. Es un milagro, eso fue un trabajo de Dios. Entonces Dios hace el fundamento para cumplir su responsabilidad. Y sobre el fundamento de haber cumplido su responsabilidad, entonces, ¿verdad?, sobre este fundamento, el hombre, el ser humano, debe cumplir
el 5% de su responsabilidad o de responsabilidad humana. Toda la vida de Moisés había sido un milagro que Dios había provocado. Y Moisés tenía que cumplir su 5% de responsabilidad sobre todo ese fundamento que Dios había creado. No bajo su propia premisa, ni bajo su propia forma de pensar, sino sobre el fundamento que Dios ha preparado. Si cada quien se quiere ir por su camino, ya Dios no puede tomar esa acción humana dentro de la responsabilidad que Dios ha predestinado. Otro punto. Dios primero, y esto es algo muy importante, Dios primero predestina una figura central. Una figura central. Y la llama para cumplir una misión especial. ¿Sí? Moisés era esa figura, en el caso de él, una figura central que Dios había preparado desde su nacimiento, desde sus antepasados, porque era muy importante, él cumplía una función central dentro de la providencia y la llamó para esa gran misión especial de liberar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Entonces primero la predestina dentro de su voluntad y después la llama, exactamente como hizo con Moisés. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que el hombre debe conservar para ser predestinado como la figura central? O sea, ¿qué condiciones debe cumplir? ¿Qué condiciones debe cumplir una persona para ser llamado como figura central? Debe cumplir algunas condiciones claramente para que Dios lo llame. Primero, debe ser un hombre de una nacionalidad específica. En este caso, Moisés tenía que ser israelita, o sea, no podía ser ni egipcio, no podía ser ningún otro país que no fuera de Israel. Entonces, por eso él fue llamado. Debe ser un hombre de un buen linaje, de personas que en el pasado hayan trabajado por el servicio de la realización de la voluntad de Dios. Moisés, ¿de quién era descendiente? De Jacob, su antepasado, que había trabajado para realizar la voluntad de Dios, por eso Dios lo puede llamar. Debe ser un hombre con una buena disposición natural que se adapte al trabajo de su misión. Y sí, Moisés ya naturalmente era un líder, alguien que era sensible a las necesidades de su pueblo y como Dios lo necesitaba. Debe ser un hombre que tenga las calificaciones tales como nivel de educación, logros, condición física, entre otros. O sea, una persona que Dios necesita en el ámbito político tiene que tener esas calificaciones. Una persona que Dios necesita en el ámbito religioso tiene que tener calificaciones para trabajar de acuerdo a su misión. Dios no va a llamar así como por la suerte. No, si Dios va a escoger a las personas de acuerdo a sus características y debe tener cierta edad y vivir en el momento correcto de la providencia de Dios. Tampoco Dios puede llamar a la persona en cualquier tiempo, en cualquier época, no, tiene que ser concordante. Bueno, Dios va a llamar a quien quiera, pero Él lo va a llamar de acuerdo a la época en la cual el ser humano está viviendo. Entonces, así es como Dios escoge a la persona para ser figura central. Y en ese sentido, uno podría afirmar que Dios ya lo ha predestinado, ¿verdad?, para llamarlo y
las personas cumpliendo esas calificaciones, entonces ahora sí Dios lo llama. Bien, sabiendo todo esto, entonces, ¿qué interpretación, cómo podemos interpretar los pasajes bíblicos que parecen apoyar la doctrina de la predestinación? Entonces, vamos a repasarlos rápidamente, otra vez, ¿verdad? Hemos leído Romanos 8:30, Romanos 9, 15 al 16, Romanos 9:21 y Romanos 9, del 11 al 13. Y vamos a analizarlos a la luz de las explicaciones que hemos dado. Entonces, Romanos 8:30. Nos decía, o nos dice más bien, y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Exactamente. Ya vimos que Dios primero va a predestinar a la figura central, después la llama. Y si esta persona cumple su misión, o sea, Dios va a justificar a esta persona de acuerdo a las características que tiene. Entonces Dios la escogió precisamente por las características que cumple. Y cuando esta persona cumple su misión, o sea, su porción de responsabilidad, ahora sí, Dios lo va a glorificar. Esa es la interpretación que le vamos a dar a este pasaje bíblico. Romanos 9, 15, 16. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Está también relacionado con el anterior. O sea, por ejemplo, cuando Dios llama a una figura central, no es que la persona se va a colocar como la figura central. No es que la persona se va a elegir a sí misma para cumplir una misión dentro de la providencia de Dios. No. Dios es quien tiene la certeza, el 100% del conocimiento sobre la bondad, sobre el fundamento de la realización de su voluntad para decir a quién va a llamar para cumplir esa misión especial. Entonces no es la persona que se elige a sí mismo, es Dios quien elige a las figuras centrales, quien elige a las personas para cumplir una cierta misión. ¿Por qué? Porque Dios sabe las calidades que tiene el ser humano y sabe también cuáles son sus fundamentos antepasados. No es la persona que toma esa elección. Romanos 9:21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa con barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Cómo se interpreta este pasaje bíblico? Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, algunos vamos a ser elegidos por Dios para ser líderes de una cierta misión, pero otros vamos a ser elegidos por Dios porque cumplimos mejor una misión de servicio, de ir a trabajar en la calle con los indigentes, de ir a pasar incluso, porque tenemos la capacidad de pasar calamidades, irnos a un país de misión donde somos perseguidos, donde incluso podemos hasta perder la vida. Sí, desde el punto de vista humano, son posiciones altas y posiciones bajas, pero el punto de vista de Dios es decir que Él va a elegir a una persona para alguna posición y otra para otra, pero todas son dignas de Dios, dentro de la providencia y la restauración. Romanos 9, 11, 13. Ya casi terminamos. Dice 9, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ese otro pasaje bíblico tan fuerte. ¿Cómo lo podemos interpretar? Nosotros vamos a ver posteriormente con más claridad que de acuerdo a la posición en la que nacen los seres humanos dentro del mundo caído,
Algunos van a estar más cerca del cumplimiento de la voluntad de Dios y por eso Dios va a trabajar más cerca con esta persona. Y algunas personas van a estar más alejadas del cumplimiento de la voluntad de Dios y por eso esta persona va a tener condiciones para que Satanás más fácilmente lo invada. Entonces Dios no puede estar tan cerca de esta persona. Pero esto es el resultado de la caída y el resultado del trabajo de Dios para resucitar al ser humano. No tiene que ver con el mundo original y tampoco tiene que ver con que Dios ama a unos o odia a otros, sino tiene que ver con el fundamento con el cual cada persona nace, resultado, ya sea los méritos que ha heredado de sus antepasados por el trabajo para realizar la voluntad de Dios, o por los pecados que ha heredado de sus antepasados que se han opuesto a la voluntad de Dios. Entonces nosotros después vamos a analizar esta historia de Esaú y Jacob desde este punto de vista, la realización de la predestinación que Dios hace de su voluntad. Entonces muchísimas gracias. Llegamos al final de la conferencia, de la sexta conferencia del principio divino que se llama predestinación. Si ustedes tienen más preguntas, más dudas sobre esto, recuerden, es importante empezar a ver las conferencias de la primera y ustedes les van a aclarar muchas de las cosas que hasta ahora se han preguntado en la vida. A mí esta conferencia realmente me hizo muy feliz porque sé que cada ser humano dentro de esta humanidad, Dios está buscando cómo salvarlo, cómo resucitarlo y cómo regresarlo a la ciudad santa, que es el establecimiento del reino de los cielos en la tierra y en el mundo espiritual. Muchas gracias.